A continuación, hermanos, tenemos la proclamación de la palabra del Señor, que introduciremos en el texto de nuestras Biblias en el libro de Romanos, capítulo 6, y vamos a leer de manera alternada del 1 al 14. Dice así la palabra de Dios: ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. En respuesta a la palabra, el himno número 38, o cantármelas otra vez. De la segunda parte del himnario, las Sagradas Escrituras, por Philip Bliss, letra y música. Himno 38, o cantármelas otra vez. Hoy el título del mensaje es Cosas viejas, cosas nuevas.
Dejo lugar a nuestro hermano Misael Custodio. Estemos prontos para oír y recibamos con mansedumbre la palabra de Dios. Les invito, hermanos, a abrir la escritura en esta ocasión, en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Un pasaje con la temática también que hemos leído en el pasaje de Romanos. Segunda de Corintios, capítulo 5. Vamos a leer los versículos 14 al 21. Es decir, la última parte de este capítulo. Dice la palabra del Señor: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Bendito Dios y Padre, te damos gracias por la bendición que nos das, Señor, de leer tu palabra. Ahora te rogamos, Señor, tu Espíritu Santo obre en nosotros, de manera que esta palabra, Señor, edifique a cada uno de nosotros y a todos nosotros como comunidad, para gloria tuya, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Amén. Tomen sus lugares, amados hermanos. Es muy conocido este pasaje, sin duda, de la palabra que hemos leído. Y gracias, hermanos. Y se desglosa del argumento que el apóstol Pablo ha presentado antes. El domingo pasado, en relación al capítulo anterior en Romanos, observamos la relación que hay entre el primero y el segundo Adán. Esto nos lleva a que marquemos una nota que es importante al leer lo que el apóstol Pablo está escribiendo. Y el domingo pasado advertíamos en una nota en el sermón acerca de una aplicación que es común en los textos que estamos leyendo del apóstol Pablo, pero que sin embargo no es correcta. Porque, ¿a qué nos referimos? Porque a menudo escuchamos mencionar, o nosotros mismos incluso lo hemos hecho porque es tan común, que cuando leemos estos pasajes, inmediatamente los aplicamos, y otros, como una indicación del ordo salutis, es decir, como una indicación del orden de salvación. Interpretamos estos textos como si hicieran referencia a cada uno de nosotros y al antes de la salvación y después de la salvación. Ahora, eso tiene un contexto, por supuesto, pero este es secundario. Normalmente tomamos estos textos y los aplicamos hacia nuestra vida para señalarnos
en qué manera debemos vivir cada uno de nosotros, pero nos quedamos solamente ahí, sin hacer el énfasis más importante, que es que lo que Pablo está escribiendo tiene contexto en lo que conocemos como el motivo escritural: creación, caída y redención. Es decir, que el apóstol Pablo está hablando del impacto de la obra de nuestro Señor Jesucristo, de su impacto cósmico, no solamente en la individualidad de cada uno de nosotros, sino que la obra de Dios en Cristo tiene como contexto toda la existencia, toda la creación. Debemos pues entender la historia en la manera que la Escritura lo está diciendo. Por eso también nos referimos a nuestro Señor Jesucristo como el segundo Adán, haciendo énfasis en su significado escatológico. Ya lo refiere el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3, diciendo que venido el tiempo, o bien en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Y eso significa que toda la historia de la creación está en la vista de la redención. Porque el Señor Jesucristo no solamente está salvando a algunos individualmente, sino que está obrando de la redención de tal manera que tiene un impacto en toda la existencia. De hecho, acabamos de leer en el pasaje de 2 de Corintios, si notaron, hermanos, en una parte, dice en el versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo todas las cosas. Y en la historia de la creación llegó el momento de la restauración de todas las cosas. Porque así como la caída es un hecho histórico, la redención también tiene un cumplimiento e impacto histórico. Por eso la fe nuestra, la fe cristiana, no se toma solo de algunos elementos, como algunos dicen, incluso algunos dirían que la religión es una ilusión. No, los principios de la fe cristiana están fundados en hechos históricos, porque la obra de Dios en Cristo Jesús es una obra de redención de todo el cosmos, entendiendo que el hombre tiene un lugar importante en este cosmos que Dios creó. Por eso dice que Dios redime también a toda la humanidad. Es así como debemos leer entonces lo que escribe el apóstol Pablo. Por eso también hemos dicho que la obra de nuestro Señor Jesucristo tiene un impacto cósmico. La obra de Cristo tiene un impacto en toda la existencia. En la manera en que leemos entonces este texto, lo hacemos utilizando lo que se ha llamado el método histórico redentor. Y hace esta referencia. La redención es un acontecimiento histórico y para redención de la historia. De manera que es importantísimo que afirmemos los hechos de Dios en Cristo Jesús en su significación histórica y en su relación corporativa para toda la humanidad. Porque la historia que está relatando el apóstol Pablo, si la leemos cuidadosamente, el apóstol ha establecido en Romanos capítulo 1 lo que fue la caída. Y esa caída en su significación también cósmica. Porque Adán, habiendo pecado, no solamente trajo desgracia a sí mismo, sino desde Génesis capítulo 3 leemos que Dios le dice a Adán
maldita será la tierra por tu causa. Y también entonces el apóstol Pablo va a decir en esta carta más adelante que la creación gime, porque la creación misma está esperando la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación misma está esperando la redención, está esperando a ser redimida. De manera que planteamos también la idea de que esa enseñanza que de repente pasa por cristiana, de que la salvación consiste en que nosotros seremos librados de la condenación que pesa sobre este mundo y seremos llevados al cielo, contradice el mismo fundamento que nos da la Escritura. Porque la salvación no significa la emancipación de esta realidad, sino la restauración del hombre y de toda la realidad a la comunión que originalmente Dios estableció, como leemos en Génesis capítulos 1 y 2. Ese es el contexto entonces al cual debemos apelar al momento de leer el pasaje que estamos leyendo en el capítulo 6. Porque el capítulo 6 es una continuación de ese argumento. Ahora se desglosa. Miren cómo comienza el capítulo 6. ¿Qué pues diremos? Es decir, Pablo no pone punto y aparte. Pablo no está diciendo, ya terminamos este argumento, entonces vamos a comenzar uno nuevo. Sino que Pablo está diciendo, en base a lo que hemos dicho entonces, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que se desglosa de eso? Porque advirtiendo el apóstol Pablo que la afirmación que ha hecho antes acerca de la salvación por la fe y no por las obras, y que así como entonces el pecado entró por un hombre, pero también por un hombre la redención, advierte o previene un malentendido, y que sería llevar a la conclusión de que si la gracia se manifestó a causa del pecado, luego entonces, para que la gracia abunde, continuemos en el pecado. Parece una lógica muy simple, ¿no? Que podríamos sacar. Si a causa del pecado vino la gracia, para que haya más gracia, entonces continuemos por lo menos como estamos. Por eso el apóstol Pablo hace la pregunta: ¿perseveraremos entonces en el pecado para que la gracia abunde? Y esa es la pregunta que va a responder en este pasaje que hemos leído. Porque el apóstol Pablo, en este punto, nos está diciendo que en Cristo llegó la recreación de todas las cosas, por la significación escatológica del segundo Adán. Que toda la creación en Cristo está llegando a los tiempos finales de la redención de todas las cosas. Y como dice Juan, estamos viviendo los últimos tiempos. Y no por lo que vemos en los noticiarios las guerras, y no por lo que vemos de conflictos en todo el mundo, sino que el tiempo del final lo estamos viviendo porque este comenzó en Cristo, en quien comenzó la restauración de todas las cosas. Todas las cosas están siendo reconciliadas en Cristo. Y en esa reconciliación, ¿qué papel jugamos nosotros? En esa reconciliación, ¿qué rol tenemos nosotros? Y eso es a donde nos lleva el apóstol Pablo. Nosotros vamos a seguir, vamos a continuar en el pecado para que la gracia abunde. La respuesta que da el apóstol Pablo de inicio es enfática. Absolutamente no. De ninguna manera debemos perseverar en el pecado. La nueva humanidad, que es la iglesia, que han sido los reconciliados, los que han sido justificados en Cristo Jesús, deben manifestar el impacto de la justificación en Cristo, la cual nos ha llevado a este punto. Es decir,
Todos los que hemos sido justificados en Cristo hemos sido puestos en un nuevo estatus. En la obra que Cristo está haciendo en todo el cosmos. Por eso es menester que hablemos de la nueva humanidad, que es la humanidad reconciliada en Cristo Jesús. Y ahora nos toca saber de los frutos que esta nueva humanidad debe manifestar. Perseverar en el pecado como lo estuvimos, en ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Primero, no debemos perseverar en el pecado porque ya hemos muerto al pecado. Miren lo que dice el versículo 2. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Recordemos, el domingo pasado también hablamos de la relación corporativa. Toda la humanidad pecó en Adán. Todos morimos en Adán. Uno pecó, todos pecamos en él. Por esa relación corporativa que teníamos con nuestros primeros padres. Y si Adán pecó, todos nosotros morimos juntamente con él. Así dice Pablo en Efesios 2:1. ¿Cuándo fuimos nosotros restaurados a la comunión con Dios? Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esa era la condición de toda la humanidad, porque todos pecamos en el primer Adán. Ese es el argumento del capítulo 5. Por un hombre entró el pecado, y por el pecado la muerte. Todos estuvimos involucrados en eso por esa relación corporativa. Pero bendito sea Dios que así también en el segundo Adán nos fue dado un representante, una segunda cabeza. Porque el Señor Jesucristo no vino por sí mismo o para sí mismo. De hecho, Él no necesitaba, dijo Juan el Bautista, ¿no es cierto? Cuando vino el Señor Jesucristo, a Él que estaba bautizando, y Juan le dice, tú no necesitas ser bautizado. Tú no necesitas arrepentirte. ¿De qué te vas a arrepentir? ¿De qué tenía que arrepentirse si era Dios mismo? Pero el Señor Jesucristo dice, es necesario que cumplamos toda justicia. Porque el Señor Jesucristo nos fue dado. ¿No dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Lo dio para nosotros. Lo dio para darnos un representante. Al que no cometió pecado, como hemos leído, por nosotros lo hizo pecado. Y Cristo fue llevado a la cruz por nosotros. Y nosotros morimos en Él. Cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos al pecado. Porque el Señor Jesucristo venció el pecado. Cuando vino el segundo Adán, nuestro Señor Jesucristo vino para tomar nuestro lugar ante el juicio que nosotros debíamos enfrentar. Y así por nosotros ofreció un sacrificio perfecto, como dice Hebreos, una vez y para siempre, un sacrificio que nos fue contado a nosotros por justicia. Esa es la justificación. Y nosotros, si en el primer Adán morimos, en el segundo Adán resucitamos. Eso es lo que Pablo está diciendo, y está involucrada toda la realidad. Toda la humanidad murió en el primer Adán. En el segundo Adán, la humanidad redimida es resucitada. Ahí está la primera resurrección. Los que estaban muertos en delitos y pecados ahora viven en Cristo Jesús. Esa es la relación que tenemos ahí. Y por eso Pablo dice, ¿cómo nosotros vamos a seguir viviendo
en aquello para lo cual ya hemos muerto. ¿Cómo viviremos aún en el pecado si nosotros hemos muerto ya al pecado? Cuando dos personas se enojan, a tal punto que una le dice a otra, has muerto para mí, hazle cuenta que has muerto para mí. ¿Qué quiere decir con eso? No te quiero volver a ver, jamás quiero que te me pares aquí, voy a vivir como si no existieras, ¿no? Bueno, nosotros una vez vivimos en pecado, en ese estatus, en esa separación con Dios. Pero estando en Cristo, hemos muerto al pecado. ¿Cómo vamos a continuar? Dice Pablo. Sería una incongruencia, sería una inconsistencia. Es una inconsistencia si un cristiano dice, yo quiero seguir viviendo como antes. No puede ser. Los que hemos sido vivificados, porque hemos resucitado juntamente con Cristo, miremos las palabras del apóstol. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Eso por si acaso alguien fue bautizado y no sabe ni qué significa el bautismo. Pablo dice, ¿o qué no sabéis? Porque el bautismo, ¿qué es lo que simboliza? Que hemos sido sepultados juntamente con Él, Cristo, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así nosotros también resucitamos, y por lo tanto andemos en vida nueva. Cristo ha hecho un antes y un después en la historia del mundo. Cristo ha puesto un antes y un después en la humanidad. Y nosotros, siendo reconciliados en Cristo Jesús, pertenecemos a la nueva humanidad, a la humanidad redimida. Esa es la obra de Cristo Jesús en el cosmos. Nos llamó entonces y nos dio por muertos al pecado. No tenemos nosotros nada más que ver con el pecado. Y por eso el apóstol Pablo nos hace este recordatorio. ¿Cómo nosotros, habiendo sido bautizados, y eso significa que cuando Cristo murió, nosotros morimos juntamente con Él, pero cuando Cristo resucitó, nosotros resucitamos juntamente con Él? ¿Por qué queremos regresar como si nada hubiera ocurrido ahí y seguir viviendo en pecado? En el pasaje que leímos en 2 de Corintios, dice Pablo, las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Y si en nuestra vida, hermanos, siempre estamos hablando de renovación, ¿no? Hasta incluso que de repente vamos al peluquero y decimos, quiero renovar mi imagen, ¿no? un nuevo look. ¿Por qué no entendemos esta cuestión de que nosotros ya no tenemos nada que ver con el pecado para que andemos en él? Sino que nuestro estatus en Cristo Jesús es nuevo. Hemos sido resucitados. Los que estábamos muertos en delitos y pecados, hemos sido resucitados en Cristo, y nos dice el propósito, para que andemos en vida nueva. Todos sabemos lo que sucede en el invierno, ¿no? Ahorita todo está muy verde. Uno va por la carretera y el color que predomina es el verde, los árboles, las montañas, los pastizales, las flores, todo es hermoso.
Cuando llega el invierno parece todo morir, todo seco. Y con esta sequía que tuvimos este año, aún más. Pero cuando llega la lluvia, miramos cómo comienza todo a reverdecer. Dios hizo todas las cosas en el principio y hizo todo hermoso para que la vida humana floreciera, para que el hombre, como el administrador de la creación, desarrollara esa creación, trayendo un florecimiento enriquecedor. Pero ¿qué es lo que trajo el hombre a causa del pecado? Muerte, miseria. Y donde debería haber belleza, armonía, shalom, gozo, paz, el pecado trajo sufrimiento, enfermedad, miseria, dolor, angustia. No sé por qué nos aferramos tanto a esta vida, que cuando estamos ahí, que sentimos que colgamos los tenis, no nos queremos ir. Nos aferramos, aún con todo el dolor, aún con toda la angustia, aún con toda la miseria, aún con todo lo que es, no nos queremos ir. Dios no hizo la creación para esto. El pecado ha hecho esto particularmente en la humanidad. Pero Cristo Jesús vino para restaurar, para reconciliar todas las cosas consigo mismo en Cristo Jesús. Por eso Pablo dice, ¿cómo vamos a perseverar nosotros en el pecado? Si ya hemos resucitado en Cristo Jesús y somos llamados para vivir y traer nueva vida al mundo de Dios. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él, es decir, con Cristo en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Eso es lo que ha sucedido. Por eso cuando a uno recibe el bautismo necesita una claridad sobre lo que está sucediendo. El bautismo es un símbolo, es una señal de esto precisamente que está sucediendo. Porque la iglesia de Cristo no solamente es la que se reúne los domingos, es la que canta alabanzas los domingos, sino la iglesia está compuesta de los seres humanos que han sido reconciliados, y entonces es la humanidad que ha de traer nueva vida, quienes realmente deben vivir, saber lo que es vivir, porque hemos recibido esa vida de Cristo nuestro Señor. Por eso Pablo dice, hemos muerto al pecado. Has muerto, hermano, al pecado. Si estás en Cristo Jesús, si has sido justificado en Cristo Jesús, has sido declarado muerto al pecado. No tienes nada más que ver con el pecado. No podemos tener un pie aquí y otro pie acá. Ha habido un cambio radical. Ha habido un cambio en el corazón mismo de nuestra existencia. En segundo lugar, no debemos perseverar en el pecado porque ya no somos esclavos del pecado, dice el versículo 6. Si hemos muerto en Cristo Jesús y hemos muerto al pecado, ¿para qué es? Para que no sirvamos más al pecado. Pero una traducción más literal diría, para que no seamos más esclavos del pecado. Y eso nos va a llevar a la tercera parte, que es el versículo 12. No reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. No reine. Porque eso ya pasó. Estando sin Dios y sin esperanza en el mundo, aunque al hombre le gusta pensar que es libre, que hace lo que quiere,
La realidad es que somos esclavos. Y estando sin Dios y sin esperanza en el mundo, esclavos ¿de quién éramos? Del pecado, del diablo. Nos gusta decir somos libres. La verdad es que no. Nuestro corazón fue dominado por el pecado. De manera que dice el Salmo 14, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y entonces es capaz de discernir, no quiere ni busca a Dios. Y no quiere y no busca porque no puede. Porque ha estado esclavizado, ha sido atrapado, ha sido subyugado por el pecado. Y lo único que puede hacer es pecar. Pero dice el texto, porque el que ha muerto ha sido justificado al pecado. Por la gracia de Dios en Cristo Jesús hemos sido justificados, hemos sido libertados para que no seamos más esclavos de Él. Cuando dice el texto que hemos sido justificados, quiere decir que hemos sido absueltos. Porque seríamos esclavos si estuviéramos en deuda. Como en el Antiguo Testamento dice el Señor, por ejemplo, alguien puede esclavizarse a sí mismo y mientras no pague, está obligado a servir a aquel a quien se vendió. Hasta que pague la deuda, puede ser absuelto. Y esa es la imagen que tenemos aquí. Que en Cristo Jesús y por la justicia de nuestro Señor Jesucristo, nosotros, los que estábamos en deuda, hemos sido declarados libres de todos los cargos. Eso es lo que significa que hemos sido justificados. Todos los cargos que había contra nosotros fueron borrados porque nuestro Señor Jesucristo se presentó por nosotros y recibió el justo castigo. Y debido a ese justo castigo y a ese sacrificio que aprobó el Padre, nosotros hemos sido liberados de todos los cargos que pesaban sobre nosotros. Por lo tanto, somos libres. ¿Cómo es que vamos a seguir esclavizados? ¿Cómo es que vamos a seguir sirviendo al pecado? ¿Cómo es que la norma de nuestra vida va a seguir siendo el pecado? Porque la norma o el pecado como norma de vida es para los que están sin Dios y sin esperanza en el mundo. Pero nosotros que hemos sido reconciliados en Cristo Jesús, la norma de nuestra vida no puede seguir siendo el pecado. Ya no tenemos nada que ver con él. Solo que a veces parecemos como los animalitos que han sido criados en cautiverio. Cuando llega el momento y dicen los vamos a liberar a la vida silvestre, les abren la jaula y el animalito de ahí no se mueve. Porque no ha conocido otra forma de vida que esa, ¿no? Y luego muchos animalitos de estos mueren, porque no están capacitados, porque no pueden cazar su propia comida como lo hace un animalito que ha sido silvestre siempre. ¿O es que también nosotros decimos más vale viejo por conocido que nuevo por conocer? Pero eso es lo que ha sucedido. Para todo el cosmos no es el pecado más la norma de vida, sino la gracia de Dios en Cristo Jesús que nos restaura. Porque ¿qué significa la justificación? Y eso es lo que está aquí. Que nosotros, debido a nuestro pecado, perdimos nuestro lugar para señorear la creación en el nombre de Dios. Y la salvación significa la restauración. Por eso es que cuando la creación gime, ¿qué es lo que está esperando?
No, hermanos, a veces la familia sufre por el mal liderazgo de los líderes de la familia. Y no, la educación sufre a causa de aquellos que son malos líderes en la educación. Y no, a veces el gobierno o un estado sufre por la mala dirección y decisiones que toman los gobernantes. Y así en muchos ámbitos. Y esas estructuras gimen. Porque lo que están requiriendo es que haya un liderazgo óptimo para su buen funcionamiento. Y Dios, que vea su obra, a la obra de sus manos subyugada al pecado, ¿acaso Dios puede simplemente quedarse contemplando cómo su creación gime? Sino que trae restauración. Y a esa creación que gime, ¿dónde comienza su restauración? Su restauración comienza con la restauración del hombre. Por eso esa creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Pero los hijos de Dios parece que no nos queremos manifestar. Porque en la esfera de la política hay gemir. Pero los cristianos rehuimos a la política. Pero en la televisión hay gemir. Miren qué programas. Pero los hijos de Dios no queremos que ver nada con eso. Y así podríamos ir a una lista enorme. Cada parte de la creación gime. Y la pregunta es, ¿y dónde están los hijos de Dios que han sido reconciliados en Cristo, que han sido llamados a nueva vida, que están solo como a la contemplación de lo que está sucediendo alrededor de este mundo que se consume cada vez más en la miseria? ¿Y dónde están los que van a traer nueva vida a este cosmos? Los que van a traer shalom a la política, los que van a traer shalom al arte, los que van a traer shalom a la economía, los que van a traer shalom a cualquier aspecto de la vida. ¿Dónde están? Una visión dualista es la que nos ha limitado en nuestra acción cristiana. Necesitamos recuperar la visión escritural, de una visión integral de la realidad, para que miremos que nuestro servicio a Dios es en el andar en nueva vida. ¿Y qué significa eso? Que la vida debe florecer en nosotros. ¿Quiénes son los que deben tener matrimonios felices? Familias felices. Trabajadores que hacen su trabajo felices para la gloria de Dios. ¿Quiénes son? Nosotros. Porque a eso nos ha llamado Cristo. Porque la vida debe manifestarse en los cristianos. Pero los cristianos vivimos contemplando a los impíos y querer ser como ellos, cuando el liderazgo debe ser nuestro y para que el mundo vea lo que significa ser luz y sal, lo que significa la verdad para el mundo de Dios. Entonces, Pablo dice, no debemos perseverar más al pecado, porque no debemos servir al pecado. ¿A quién debemos servir? Dice el versículo 11, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya no reina el pecado, ahora reina la justicia en nosotros. Nuestra relación con Dios en Cristo abarca todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que hacemos. El llamado nuestro en la reconciliación en Cristo Jesús es, hermanos, para que tomemos los liderazgos a los cuales hemos sido llamados.
a que tú, hermano, que has experimentado esa reconciliación con Dios en Cristo Jesús y la resurrección a nueva vida, entonces le des expresión a esa nueva vida de manera integral. Porque Dios, en la redención de la humanidad, trae shalom también para todo el resto de la creación. Miremos la palabra que leímos en 2 de Corintios 5. De manera que nosotros de aquí en adelante, versículo 16, a nadie conocemos según la carne, y si aún a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura. El hardware sigue siendo el mismo. El software ya no. Porque con tanta tecnología hoy necesitamos a veces usar esos términos. Es decir, externamente seguimos siendo los mismitos. Internamente no, en el corazón no. Porque hemos sido renovados, hemos sido hechos nueva creación. Y miren, cuando decimos nueva creación, eso tiene como contexto Génesis 1, esa creación. Entonces nunca podemos hablar de la nueva creación sin referencia a esa primera creación. Porque la reconciliación en Cristo tiene este propósito. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Estando sin Cristo, hermano, ¿cuál era el principio que normaba tu vida? ¿Cuál era el principio que guiaba tu vida, tus decisiones, tus acciones? ¿Y cuál es el principio que debe gobernar ahora todo eso? Por eso no se trata de entrar a la política para hacer la misma política que hacen los otros. Se trata de traer la norma correcta a la acción política. Si no, hagamos un partido como todos los demás y compramos los votos y todas esas mañas las llevamos con nosotros. No se trata de eso. Se trata de, en cualquier ámbito de nuestra vida, establecer la norma de Dios para nosotros. Dice la Escritura, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio a nosotros ¿Quién está ejerciendo su ministerio de reconciliación? ¿Quién está ejerciendo todos los días el ministerio de la reconciliación? O este ministerio del cual habla Pablo es un mero concepto. Que no hemos ni reconciliado nuestra vida, ni hemos reconciliado ningún aspecto de nuestra vida. El Señor, como resultado de su obra en ti, te hace un agente de reconciliación. Y de reconciliación de la vida, por lo que ha dicho antes. De restaurar la vida. El hombre sin Cristo no sabe vivir. El hombre sin Cristo se equivoca. El verdadero cristiano que conoce a Dios y su palabra sabe de qué trata la vida y debe saber entonces vivir, porque eso lo aprende de la nueva vida que ha heredado en Cristo Jesús. Por eso dice el versículo 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase, por medio de nosotros os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Por eso Pablo dice
en esta parte final. No debemos perseverar en el pecado porque el pecado ya no reina, ya no gobierna, ya no domina, ya no tiene el control de nosotros. ¿Quién controla nuestra vida? ¿O quién debe controlar, gobernar, señorear en nuestra vida? ¿O por qué nuestra primera confesión ha sido Jesús es mi Señor? Los cristianos lo decimos muchas veces, pero yo te pregunto, hermano, ¿qué significa en lo concreto en tu vida esa confesión? Que tú dices, Jesús es el Señor de mi vida. Porque la pregunta es también, si Cristo es el Señor de nuestra vida, ¿por qué no tenemos vida? Porque vida no se debe definir solamente en términos bióticos. Todos estamos vivos porque respiramos, ¿no? Inhalamos, exhalamos, todos estamos vivos en ese sentido biótico. Pero en el sentido total de la palabra vida, el que está vivo es el que acciona. El único que no hace nada es el que está muerto. No es entonces, no definamos la vida en términos bióticos, sino en términos de esta nueva dirección en Cristo Jesús para hacer todas las cosas. No reine el pecado en vuestro cuerpo de modo que lo obedezcáis con sus concupiscencias. Ya pasó ese tiempo. Miren cómo dice el capítulo 1, versículo 32. Ya pasamos ese tiempo cuando practicábamos tales cosas. Y no solamente las practicábamos, sino que también nos complacíamos con los que las practicaban. Eso no puede seguir. No obedezcáis al pecado con sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, porque cada quien obedece a aquel a quien considera su amo. Si tú consideras como tu dueño, como tu Señor a Cristo, entonces no puedes más vivir en pecado, ni ser el pecado quien gobierna tu vida. Sino, ahora dice, preséntate tú mismo a Dios como vivos entre los muertos. Nuestro objetivo no debe ser parecer a los incrédulos, sino trazar los principios de una vida que proclama en todo su ejercicio el señorío de Cristo. En esto recordamos a Moisés, que escribió que el Señor nos llamó para que seamos cabeza y no cola, porque la cola solo sigue, mas la cabeza toma el liderazgo. Y si nosotros hemos sido restaurados y recibido vida en Cristo Jesús, es entonces para que tomemos el liderazgo de la vida. Ahora, eso parece algo titánico, sin duda. Si lo tomamos en cuenta hacia nosotros mismos y miramos nuestras fuerzas, hay muchas razones para desmayar. Pero si esa obra la hace Cristo en nosotros, hay muchas razones para confiar. Y para decir también que en Cristo haremos proezas. Por lo tanto, hermano, no reine pues, no puede reinar, no puede el pecado seguir controlando tu vida si realmente has venido a Cristo, has experimentado esa redención en Cristo Jesús. Porque si has sido justificado, has sido absuelto, has sido liberado. Y has sido liberado para servir a Cristo
y a la justicia. Preséntate pues a ti mismo como vivo entre los muertos y presenta tus miembros a Dios como instrumentos de la justicia. Ahora somos siervos de Cristo y por lo tanto siervos de la justicia, y todo nuestro ser debe expresar precisamente eso. ¿O no dice el Señor que debemos ser justos? Leamos Isaías 58. Miren, ese es el mismo principio que el Antiguo Testamento. Isaías 58, versículo 2. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Miren, está hablando del pueblo de Israel, que debería saber lo que es vivir en justicia, pero el Señor dice, no lo saben. A veces caminamos también así. Mas el Señor promete en el versículo 8, entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Ha ocurrido en Cristo Jesús un evento de alcances cósmicos. Ha llegado la historia a su final. Tiene una significación escatológica la obra de nuestro Señor Jesucristo, porque ha comenzado en Cristo a reconciliar todas las cosas. Y en esa obra de reconciliación, la iglesia de Jesucristo tiene un gran papel: ser agentes de reconciliación, porque ha dejado atrás su antigua manera de vivir, esa vida que compartió con la humanidad caída. Pero para nosotros eso ha quedado atrás. Hemos muerto al pecado. No puede el pecado seguir siendo norma de nuestra vida. Ahora, en Cristo Jesús, hemos sido restaurados, todos nosotros, y llamados a expresar una nueva vida, esa vida que se reconcilia con Dios, y esa reconciliación que se expresa en cada uno de los ámbitos de nuestra existencia. Como diría el apóstol Pablo, en esas cosas tan sencillas como comer y beber, donde debemos dar la gloria a Dios, y por supuesto en cualquier otra cosa. La reconciliación en Cristo Jesús significa que debemos retomar nuestro oficio para salud de nosotros mismos, pero también para la salud del resto de la creación, porque esta creación está enferma por el pecado, y los que pueden traer salud a la sociedad y salud en cada uno de los ámbitos de la vida humana son los que han sido reconciliados. No hemos de arrebatar el liderazgo de la cultura, los que somos llamados en Cristo Jesús nuevas criaturas, o dejaremos ese liderazgo en aquellos que no saben distinguir entre su izquierda y su derecha. Porque si lo dejamos en sus manos, hay de la creación y hay de la vida. Somos llamados a servir a Cristo, a ser siervos de Cristo, a que nuestra vida se gobierne por los principios de su palabra. Y la promesa es la restauración de toda la vida para la gloria de Dios, porque la obra de Cristo tiene un impacto en todo el cosmos. El Señor Jesucristo ha venido para restaurar todas las cosas. Oremos. Bendito y soberano Señor, alabamos tu santo y bendito nombre. A veces, Señor, no alcanzamos a ver los alcances de la obra que nos relata tu palabra, de esa obra que tú has hecho, oh bendito Dios,
en Cristo nuestro Señor para la reconciliación de todo el cosmos. A veces solo reducimos eso a una manera individual y olvidamos, Señor, que la redención es la redención de la vida misma, del cosmos entero, porque ha comenzado la recreación. Estamos en camino a los nuevos cielos y la nueva tierra, y la humanidad renovada tiene una gran responsabilidad en esa extensión de tu reino, de tu señorío, de proclamar en cada acto, en cada palabra y en cada pensamiento que tú eres el Señor, y que si comemos y bebemos, lo hacemos para gloria tuya. Cuanto más, Señor, todas aquellas tareas que diariamente, Señor, nos llamas a llevar a cabo. Te pedimos, Padre, tu gracia y tu misericordia. Sea tu reino la norma de nuestra vida y solamente ella dirija todo nuestro ser. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Nos ponemos en pie, hermanos, en respuesta a la palabra predicada. Cantemos el himno 148, ya la noche con su sombra se alejó. De la séptima parte del himnario, Confesión, Perdón y Salvación, por A.H. Ackley la música y traducción por Vicente Mendoza. Himno 148, ya la noche con su sombra se alejó.